la entrevista, ¿verdad? Los que ya tuvimos oportunidad de estar en una entrevista, bien, pues ya sabemos que es la parte difícil de entrar a una empresa, ya que aquí el entrevistador pues nos manifiesta o nos pregunta pues algunas situaciones de la empresa o nos pregunta qué opinamos o tienen algunas empresas ya tenemos una serie de preguntas ya establecidas para los que llegan, ¿no? Las personas que llegan. Entonces, aquí es donde nos vamos a desplayar, ¿verdad? De todas nuestras virtudes que tenemos, ¿sí? Sí les comento que cuando ustedes vayan para empezar a una entrevista, más adelante lo vamos a mencionar, pero pues traten pues de investigar, ¿verdad? De investigar a qué se dedica la empresa, dónde está y lo más que puedan investigar acerca de las empresas. Ahorita actualmente, pues ya las redes sociales, ya podemos ver y investigar acerca de las empresas o de los negocios en el que vayamos a participar. Bien, vamos a ver. Primero, qué es la entrevista? Y nos dice que es el momento donde demuestras qué sabemos y podemos realizar lo que el puesto pide. Y todo lo que dice tu CV es de lo que eres capaz, desde la perspectiva del entrevistador, donde averigua por qué te interesa el puesto y qué puedes aportar al empleo. ¿Sí? Bien, aquí desde el principio nos dice, ¿verdad?, que qué es lo que podemos realizar en el puesto que pide. Ajá. Si, por ejemplo, una empresa que solicita varios puestos, pues traten de enfocarse en el donde ustedes tienen la experiencia, el conocimiento o el estudio, ¿verdad? Sí. Aunque haya otras vacantes, bien, pues tenemos que enfocarnos preferentemente a lo que pues nosotros sabemos. ¿Sí? Bien, hay algunas preguntas, como le decimos, preguntas frecuentes que ya tenemos establecidas. Sin embargo, en las entrevistas, porque a veces hay 2 o 3 entrevistas, ¿verdad? Normalmente la primera entrevista es donde preguntamos todos los datos personales, ¿sí? Como son, dónde vives, cuántos años tienes, ¿sí? Donde preguntamos si estás casado, ¿sí? ¿Con quién vives? ¿Sí? Tu estado civil, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vean, cuando nosotros manifestamos en solicitud de empleo o en nuestro currículum, los datos, por ejemplo, de que si son casados, solteros, viudos, divorciados, a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿eso por qué importa? Normalmente las personas que son, por ejemplo, divorciados, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, una demanda de pensión alimenticia, ¿sí? Nosotros, empresa, tenemos que hacerle una retención al empleado. Ajá. Entonces, esos datos son importantes que ustedes los manifiesten. Ejemplo también, si por ejemplo tienen algún crédito en Infonavit, algún crédito de Fonacot, todo también estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros, empresas,
tenemos que aplicar descuentos. Y si uno no sabe, a nosotros no nos aparece en ningún lado que ustedes tienen una demanda de pensión alimenticia, o tienen un crédito de Infonavit, o tienen un crédito de Fonacot, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de que son contratados, ya la empresa sabe que es un trabajador, en el caso de ser hombre, que es un trabajador, o mujer, porque también hay pensiones alimenticias de mujeres hacia los esposos, ¿verdad? Que yo siempre quise tener una así, ¿no? Meterle una demanda y que me pasaran una pensión, pero nunca lo logré. Pero bueno, entonces sí es importante cuando son hombres que sepan, ¿no? Que sepamos nosotros, empresa, que hay una demanda, porque en la cual se establecen porcentajes o porcentajes que les tenemos que retener a la persona y enterarlos a su cónyuge o a la persona que se les designe esa pensión. Entonces, eso es muy importante desde la entrevista, que ustedes lo manifiesten. De igual manera en el Infonavit, si ustedes tienen un crédito de Infonavit, pues sí es importante que también esas hojitas que les dan para que el patrón retenga, se den desde el principio. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes están mensualmente pagando por ejemplo, ese crédito del Infonavit, y se retrasan una o dos mensualidades, hay algunas que tienen seguro, pero hay otros que no. Entonces, es muy importante que ustedes lo comenten para que desde el principio, cuando ustedes los dan de alta en el Seguro Social, les hagan ese tipo de descuento. Y acuérdense que por ahí en el curso que di de ABC Fiscal, les comentaba yo que esta prestación de seguridad social ustedes la deben de tener desde el primer día en que ustedes son contratados, ¿verdad? Si ustedes, aunque ustedes estén a prueba, el patrón siempre tiene la obligación de asegurarlos desde el primer día por la cuestión de los accidentes, ¿verdad? Que luego ocurren, ¿sí? Entonces, y ustedes pues que también lo soliciten, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante saber este tipo de situaciones, ¿sí? También esas hojitas del Infonavit también traen algún porcentaje o alguna información que la empresa mete al sistema del pago para que les retenga a ustedes trabajadores y ellos aporten su parte y se entere al IMSS, al Infonavit y a la Afore, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, todo bien, contra. No, todo bien, bien. Entonces, seguimos. Acuérdense que también antes de entrar a un trabajo, ya actualmente, fíjense que nosotros, las personas que contratamos, ya les estamos solicitando toda su documentación en regla. Entonces, es muy importante esto, aunque no lo dice aquí, pero estos son los tips que nosotros les pasamos, ¿verdad? Que ustedes ya tengan toda su documentación en regla. ¿Sí? Como su registro federal de contribuyentes o el RFC, ¿verdad? Actualmente es obligación de las empresas solicitar el RFC a sus trabajadores. Ahora se puso mucho de moda ese documento, ¿sí? Que todas las empresas ya están pidiendo y que es de manera forzosa. A partir de este año, les solicitamos a los trabajadores su constancia de situación fiscal, ¿sale? Esta constancia de situación fiscal, si ustedes ya están dados de alta en Hacienda, ahora es mucho más fácil. Fíjense que en el mes de marzo, que se empezó a solicitar esta documentación, era un caos en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque te pedían cita para darte este documento
y nada más teníamos un tiempo, teníamos una fecha límite, nosotros empresas, para poder pedir esa información y para poderla subir al SAT. Como hubo saturación de este documento, de esta solicitud, ¿sí? Quitaron eso de las citas y ahora uno va al SAT, ya si estás registrado, ya tienes RFC, simplemente vas al SAT, les dices que necesitas tu constancia de situación fiscal, te piden tu identificación y con eso te van a dar tu constancia de situación fiscal. ¿Sale? Y eso es muy importante, ¿por qué? Pues porque les digo que sin ese documento no los van a aceptar, aunque traigas el mejor currículum, aunque traigas la mejor experiencia, si no traes tu documentación en regla, pues no te van a aceptar. ¿Por qué? Porque uno como empresa, si no presenta esa documentación, pues nos multan a nosotros. ¿Sale? Entonces es muy importante esos documentos, ¿sale? También para la gente que es nueva, les comentaba de las personas que van a hacer pues su primer ingreso a algún trabajo, pues que se vayan preparando, ¿verdad? Con este tipo de documentación, ¿sí? Otro documento que es el número de seguridad social, ¿verdad? El número de seguridad social también es importante para la gente nueva y para los que ya tenemos tiempo o ya estamos dados de alta en el Seguro Social. Acuérdense que también ese trámite se puede hacer a través de la página del IMSS como solicitud nueva de afiliación o el trámite de que no me sé mi número de seguridad social, lo puedo pedir también a través de la página del IMSS, ¿verdad? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Bien, ok, entonces, y el último que también es muy importante es el CURP, ¿verdad? Ahí en el CURP pues nos damos cuenta de sus datos correctos, ¿sí? Porque a lo mejor, pues tengo dos nombres y luego en la entrevista, pues nada más dicen uno, que en la entrevista casi no es importante, ¿no? Uno o dos nombres que tengas, eso no es importante, pero lo que sí es importante es tener tus documentos ya preparados cuando vas a solicitar el empleo, ¿sale? Como ayer lo comentábamos, normalmente ya en el CV ya no ponemos la escolaridad desde primaria y secundaria. Esto también es dependiendo del puesto, ¿verdad? Si ustedes van, por ejemplo, por un puesto de ayudante en general y sus estudios nada más fue de primaria o secundaria, bueno, ahí sí es importante, ¿verdad? Ahí sí es importante poner la escolaridad, pero por ejemplo, si vas a solicitar ya un puesto otro grado mayor, bueno, pues ya no es tan importante el que pongas en qué primaria estudiaste o en qué secundaria estudiaste, ¿verdad? Entonces hay que tratar de poner los últimos 2 o 3 grados de estudio, sí, que tengamos. Por ejemplo, si yo nada más tengo preparatoria, bueno, pues pongo mi secundaria y preparatoria. Si yo tengo licenciatura, bueno, pues mi preparatoria y la licenciatura. Y así, si yo tengo una preparación, además de una maestría o cursos o diplomados que yo haya tomado, bueno, pues esto también es importante. Nada más lo más elemental, como ayer lo vimos, y lo más esencial. Bien, entonces, después de estas preguntas que son datos personales, seguimos con las preguntas frecuentes que hacemos. ¿Qué opinas de? ¿No? Normalmente esto, como nosotros lo llamamos, es para romper como que el turrón, ¿no? De estar ya en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué opinas pues de la situación que ocurrió de la señora que la atropellaron en Veracruz, ¿no? Pues ya, eso nada más solamente es pues para abrir el diálogo, para abrir a la entrevista.
hay que ser breves en lo que nos pregunten, de preguntas que no se refieran a nuestra experiencia o a nuestra opinión acerca del puesto que están solicitando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya nos pregunten de nuestra experiencia, pues ahí sí, ¿verdad? Yo estuve en la empresa Fashion Cleaning Diseño, estaba a cargo del departamento de contabilidad y estaba parte del departamento de auditoría y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cuando nos pregunten nuestra experiencia. Pero en las otras preguntas, pues vamos a tratar de ser breves, porque a veces también nosotros entrevistadores tenemos horarios límites o tiempo límite. ¿Por qué? Pues porque a veces en un día nos toca entrevistar, no sé, a 8, 10, 15 personas. Entonces, por eso es que les comento. Entonces, acuérdense que ayer vimos que las partes fundamentales del CV son la cuestión de nuestra experiencia y nuestra escolaridad, ¿verdad? Ahí es donde sí le tenemos que meter, y más, por ejemplo, ya en entrevista, ¿sale? Ok, la segunda pregunta que nos ponen aquí, hábleme de usted, ¿sí? Como les comentaba, pues son preguntas que deben de tener respuestas breves. Más sin embargo, por ahí más adelantito, les comento que al tratar de contestar, no sé, la contestación breve no significa que sea una contestación solamente de una monosílaba, ¿no? O sea, a ver, háblame de ti. No, pues, creo soy agradable. Nada más así, ¿no? O sea, no. Bueno, pues mire, pues soy una persona trabajadora que me gusta emprender y me gusta opinar acerca para las mejoras de la empresa. Punto. ¿Sí? Algo breve. ¿Sí? Como por ejemplo aquí nos dice que nos podrías contar sobre ti, ¿sí? ¿Cuáles son tus metas? Eso son preguntas importantes donde nosotros vemos pues el perfil del trabajador si es apto pues para entrar, ¿sí? Tus fortalezas y debilidades, ¿sale? Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes mm, tienen o consideran que una fortaleza es, yo, por ejemplo, mi fortaleza, como ayer se los platicaba, yo creo, una de mis fortalezas es que trabajo bien sobre presión, ¿sí? Entonces, ese tipo de fortalezas, ¿sí? Pues trátenlas ¿cómo se llama? Pues de decir, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de debilidades, no nos vayan a poner en sus debilidades pues, que son impuntuales o que les cuesta trabajo levantarse, porque la verdad es que luego en las entrevistas nos contestan cada cosa que pues, sí saca de contexto. Traten de irse bien preparados. Traten de preparar su entrevista desde un día antes. ¿Para qué? Para que sus respuestas sean coherentes, sean, pues, agradables y que el entrevistador sepa que cuenta con una persona preparada, inteligente. ¿Sí? Ok, dice, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Verdad? Acuérdense que lo que les comentaba, ustedes traten de investigar a la empresa antes de ir a la entrevista, ¿no? Porque, pues no, a veces no dicen, pues porque lo vi en el periódico, lo vi en internet y pues dije, pues voy a venir. Chambres, ¿no? Y sobre todo cuando son puestos que son demandados, ¿sí? Demandado estamos hablando desde un ayudante general hasta un gerente
de departamento o algo así, ¿no? ¿Sí? En el caso de, dice, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Sí? Procuren dar respuestas que no sean porque tengo mucha necesidad, ¿no? Todas las personas que van a los empleos tienen necesidad, ¿sí? Pero, pues enfóquense en por qué tengo la experiencia suficiente en ese puesto y he trabajado, o sea, algo que al entrevistador nos diga, ok, pues eres buena propuesta. Entonces, sí, piensen mucho sus respuestas. Dice, ¿qué salario tienes en mente? Fíjense, esta es una de las preguntas, yo creo, más importantes que hay dentro de las entrevistas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la mayoría quiere ganar lo mismo o más que en su anterior trabajo. Entonces, imagínense si ustedes tienen 10 años trabajando en una empresa, 12 años, 8 años, y traen un sueldo muy superior a los de mercado, pues prácticamente pues los van a cortar a la primera. Entonces, trátense también los que les decía, a ver, ¿cuánto está el salario de mercado, no? ¿Y cómo lo podemos investigar? Acuérdense que ahorita ya las redes sociales, los periódicos dicen, importante empresa solicita para su departamento de contabilidad, auxiliar contable con conocimientos en tal, ¿sí? Ofrecemos un sueldo base de tanto, ¿sí? Eso ustedes pueden investigar y ver ahí en cuánto andan los salarios, ¿sí? En el mercado, ¿no? Que aquí, por ejemplo, que dicen, pues, ofrecemos 3,000 pesos base, más prestaciones, más bonos por puntualidad o bonos por producción o bonos, ¿sí? Y llegan en la entrevista y nos dicen, no, pues es que quiero ganar 8,000 pesos, cuando en el mercado están en 3,000, pues imagínense, ¿no? Entonces, puede ser que con el tiempo ustedes puedan llegar a su salario que traían, ¿verdad? Pero desde el principio ustedes tienen que ir poco a poco y empezar otra vez. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar empresas donde te igualen el sueldo que traías cuando ya tienes 10, 12 años en una empresa. Esto es muy importante, que ustedes vean, sondeen, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí nos llega mucha situación de este tipo. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sí, sí están, sí se entiende. Sí, yo una aportación o no sé. Sí, adelante. Que cambiaron, bueno, la parte de tus fortalezas y debilidades, ahora las llaman amenazas y áreas de oportunidad, ¿no? O esas que son. Amenazas y áreas de oportunidad. ¿Sí? Sí, Ok, no, fíjate que no las había escuchado y menos en esa de amenazas y áreas de oportunidad. Así como que me suena un poquito rudo para que lleven un nombre como de amenaza, ¿no? pues, bueno, Sí. últimamente fui a 2 entrevistas y así las llaman, que cuáles son tus amenazas y tus áreas de oportunidad. Y yo me quedé así como que, bueno, ¿cuáles serán? Y supongo que van más o menos a lo de tus fortalezas y debilidades o Mm, no sé. a ver. Pero Bueno, que ahí es lo de poda, ¿no? Nada más. sí, yo creo que puede ser eso, pero así como que en el caso en ese nada más de amenazas me suena medio rudo, pero el área de oportunidad sí, ¿no? Porque a lo mejor, como les comento, ¿no? A lo mejor esa puede ser una fortaleza, ¿no? Tu área en qué has sido bueno, tu área de oportunidad, en qué has trabajado, ese tipo de cosas. Pero bueno, pues puede ser que sí. Muchas gracias, Ivette, por tu aportación. Sí, gracias.
Bien, seguimos. Bien, miren, aquí como les comentaba, pues vamos a darles los tips que nosotros creemos necesarios, que son muchos tips que tenemos para que ustedes, pues, hagan una buena entrevista, ¿verdad? Porque eh, a la par de un buen CV, pues va una buena entrevista, ¿verdad? Porque si yo hago un CV, pues muy bueno, y a la hora de la entrevista me va mal, híjole, imagínense, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer una entrevista al igual que nuestro currículum, ¿vale? Dice lo que les comentaba, investiga acerca de la empresa y el puesto para el que te postulas, ¿sí? ¿Sí? La empresa, como les decía, oye, a ver, ¿a qué se dedica la empresa? Ah, ok. Oye, no sé, la empresa se dedica a la fabricación de sillas, por ejemplo, ¿no? Y está solicitando en su departamento de contabilidad, ¿no? Saber, porque a lo mejor cuando te pregunta el entrevistador, ¿y qué opinas acerca de la empresa? Pues sepas de qué se trata. Ten preparadas tus respuestas. Obviamente, en cada empresa, como lo decíamos, te hacen diferente tipo de preguntas, ¿no? Pero lo que les decía, nos podemos investigar, podemos ver de qué es la empresa y en base a eso, pues poder responder. Enumera tus puntos fuertes relacionados con el puesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, como les decía, qué puntos yo puedo aportar o en qué puntos ya tengo experiencia acerca del puesto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que nosotros entrevistadores ya sabemos qué es lo que necesitamos para el puesto. Y si tú nos dices ese tipo de tus puntos fuertes, pues es más factible que nosotros te elijamos. Recopila información sobre la empresa, ¿no? Cada punto fuerte tuyo debe de tener un argumento, ¿sí? Lo que les comentaba, ¿no? Ejemplo, ok, pues yo, mire, yo he trabajado en el área de nóminas y sé calcular el impuesto sobre la renta del trabajador, sé hacer el cálculo del IMSS de cada trabajador, sé qué porcentaje le corresponde del Infonavit, sé calcular horas extras, dobles, triples y las demás. O sea, todo este tipo de puntos que tú tienes, los debes de argumentar para que pues nosotros sepamos qué es lo que tú tienes en tu CV. Los que les comentaba, no responder con monosílabas, todo debe ser argumentado, ¿no? Y se cierra las respuestas con algo positivo, ¿sí? Lo que les comentaba, ok, yo sé hacer esto, pero también aprendo rápido y también investigo, me gusta investigar acerca de que si ustedes me piden un trabajo especial, bueno, pues no lo sé hacer, lo investigo y aprendo rápido, ¿no? Algo positivo, ¿sí? Dice, si preguntan algo privado, responde sinceramente para que no piensen que ocultas algo. Y a veces, como les comentaba el día de antier en el curso, a veces es importante responder sinceramente, por los que le comentaba, ¿no? Cuando nos tocan empleados o trabajadores que traen alguna enfermedad y que se tienen que tomar algún medicamento o requieren algo en especial, pues que nosotros lo sepamos, ¿no? Como empresa, para que en algún momento pues que pase algo, pues nosotros sepamos, como les decía, normalmente las empresas hacen un archivo de cada trabajador en el cual pues ahí se ponen los documentos y las observaciones que uno tiene cuando estamos entrevistando, ¿verdad?
porque luego en las solicitudes viene una pregunta que dice, déjeme ver, ¿cómo estás en tu salud actualmente? Entonces, a veces, pues, nada más contestamos bien, bien, o a veces me duele la cabeza, pero bien, pero luego nos llegamos en la práctica a encontrar que, pues, luego después de ese dolor de cabeza, le da ataque epiléptico. Y eso pues no nos los dicen, ¿verdad? Y como decía, ya ahorita actualmente pues las empresas no dejamos de contratar gente por tener alguna enfermedad. Nosotros contratamos a la gente por sus habilidades, por sus aptitudes, ¿sí? Por las ganas que tienen de trabajar. Nosotros sabemos que actualmente pues las empresas tenemos la capacidad de atender ese tipo de contratiempos, ¿verdad? A mí me tocó en alguna ocasión atender a una persona con un ataque epiléptico, ¿verdad? Y nada más lo único que vimos fue que esa persona ese día se le olvidó tomar su pastilla y lo único que hicimos pues, fue dársela, se relajó en la parte de la empresa que se estaba en la enfermería, le dio la atención y no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada, reposó alrededor de una hora y era una trabajadora muy, muy, muy buena en su área y la verdad es que esa hora, pues no, cuando hay algunos puestos que les piden tener cierta producción o esto, pues la trabajadora después de esa hora hizo su producción y ni la empresa ni ella perdió absolutamente nada. Entonces, es muy importante que no oculten nada, sobre todo enfermedades, o alguna situación, como les comentaba hace un ratito, ¿no? Que, oye, pues sí, soy divorciada y esto, ¿no? No, yo normalmente acostumbro cuando son hombres y mujeres, si son casados, si son solteros, si son divorciados, si tienen hijos. ¿Por qué? Porque les pregunto, oye, cuando son mujeres, ¿tienes hijos? Sí, ¿cuántos tienes? Dos, ¿de qué edades? De tal y tal. Ok, ¿quién los cuida? Ah, pues vivo con mi mamá y mamá se encarga de cuidarlo. Ok, ¿quién los lleva a la escuela? Mi mamá también. Entonces, este tipo de preguntas, pues sí es importante. ¿Por qué? Porque además habemos empresas en las cuales damos esas oportunidades, ¿verdad? Porque pues somos humanos, ¿no? Cuando, oiga, ¿sabe qué es que ahorita que está mucho de moda, oiga, ¿sabe qué es que fíjese que a mi hijo o a mi hija le toca la vacuna de COVID? Y pues la verdad es que mi mamá ya es una persona grande y no la puede llevar, me da oportunidad, adelante, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, ocupa ese tiempo, regresas y sigues trabajando. Entonces, algo que sea muy sincero, por favor, ¿sale? Dice, mantente relajado. Híjole, a veces es difícil, ¿sí? Pero traten de mantenerse relajados. Es una entrevista en la cual si ustedes se muestran positivos y se muestran seguros, créanme que tienen mucho, parte para que los entrevisten, para que los seleccionen, los seleccionen. Bien, lo que les decía, el pánico escénico es normal, ¿verdad? Es normal, un pánico escénico es normal. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a algo que no sabes y algo que a lo mejor va a beneficiar tu futuro, ¿verdad? Controla tus emociones. ¿Por qué le decimos? Fíjense, a mí me ha tocado que estoy entrevistando y por los nervios que traen, por ese pánico escénico, lloran. Me ha tocado entrevistas donde algún hombre o alguna mujer lloran. Entonces, sí, eso sí es importante, traten de controlar esas emociones, ¿no? O a veces les pregunta uno algo y se enojan, se molestan, ¿sí?
pero créanme que todas las preguntas que nosotros les hacemos es con fines de que la empresa tenga un buen perfil de ustedes, que sepan de ustedes lo más básico, lo más esencial. Entonces, sí traten de controlar esas emociones, por favor. Bien, dice, no interrumpas. Híjole, ay, me ha tocado que uno les está explicando y pues por querer quedar bien, interrumpen a uno. Todavía no acabamos la pregunta y ya nos están interrumpiendo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque a veces el entrevistador ya tiene un plan de entrevista y cuando un trabajador nos está interrumpiendo, pues nos saca de esa información, de ese plan que nosotros ya traemos. Dice, no desvíes la mirada del entrevistador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a veces nosotros estamos preguntándoles, les estamos comentando, les estamos explicando acerca de lo que nosotros requerimos del puesto, de lo que se hace en ese puesto, y de repente me toca que el entrevistado pues está volteando ya para otro lado, está viendo la laptop, está viendo la oficina, está viendo los cuadros, y todo eso pues nos indica que es una persona que no es pues apta para un puesto, que no es una persona concentrada, ¿verdad? Que cuando nosotros le vamos a asignar un trabajo, pues va a estar distrayéndose con otras cosas, ¿verdad? Dice, sonríe al saludar, es una de las cosas importantes, ¿verdad? Que ustedes vayan con una actitud positiva, siempre una actitud positiva. Y esa actitud positiva está desde sonreír, ¿verdad? Que no vayan con sus carotas así de que no he encontrado trabajo en 3 meses, ¿no? Digo, aun cuando sea así, pues traten de ir lo más sonrientes posibles, ¿sale? Dice, si no comprendes algo, pregunta. Mire, en la empresa donde yo estaba, uno de los dueños hablaba muy rápido. Entonces, sí les costaba a las personas, pues entenderles, ¿no? Comprenderle lo que le había dicho. Y entonces yo les comentaba, si no escuchas, si no comprendes, si no entiendes, pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes adivinan lo que quiso decir, pues a lo mejor lo hacen mal, ¿verdad? Entonces, en las empresas, o normalmente yo les comento a la gente que tengo a mi cargo, que me pueden preguntar todas las veces que quieran, ¿sí? Si no entienden, yo se los explico, pero que el error sí me enoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los errores son actos por no preguntar, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes no comprendan algo, una pregunta o algo, pues vuelvan a preguntar, ¿sí? Y si no, pues dígale, no estoy entendiendo, ¿me puede explicar? O en el caso de este señor, sí le decíamos, oiga, ¿no me puede hablar un poquito más despacio? Sí, porque sí hablaba muy rápido. Bien. Dice, piensa tus respuestas, lo que les comentaba anteriormente, híjole, la verdad es que luego nos dan unas respuestas que no van ni al caso. Entonces, sí, por favor, piensen sus respuestas antes de darlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si vas para un puesto ya de una gerencia o un puesto pues más competitivo y nos respondes algo que ni siquiera sabes, pues imagínate, ¿no? Sí les pido de favor que piensen en sus respuestas cuando las van a dar, ¿sí? Dice, cuida tu presencia y tu lenguaje corporal, ¿sí? Bien,
pues acuérdense que normalmente en los puestos, cuando estamos solicitando, les ponemos, ¿no? Buena presentación, ¿no? Esto es, ¿no? Que vayan acorde al puesto que están solicitando, porque a mí me ha tocado entrevistar gente que va para una gerencia de ventas, ¿sí? Y van en jeans. Yo no digo que sea mal que vayan en jeans, pero simplemente si vas para un puesto de una gerencia, pues yo creo que lo más factible es que te vayas de vestir o de traje. ¿Por qué? Porque vas a hacer una de las imágenes de la empresa. Y en cualquier sentido o cualquier puesto, pues acuérdense que somos, nosotros los trabajadores somos la imagen de la empresa, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, gracias. Sí, bien. Actualmente, ya saben, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, se nos dan las entrevistas remotas, ¿verdad? Sí, sobre todo desde hace 2 años ya las empresas estamos en home office y a su vez también, pues acuérdense que esto estuvo muy fuerte, estamos despidiendo gente, contratando gente, la gente que lamentablemente falleció y dejó sus puestos y estamos contratando y por estas situaciones ahora las entrevistas ya son remotas, ¿verdad? Como dice aquí, en la actualidad es bastante común que las entrevistas sean remotas por videoconferencia. Lo beneficioso de esto es que estás desde la comunidad del hogar que tú elijas. Además, reduce costos al no trasladarse, ¿verdad? Y como lo dice aquí, vean, hay algo importante, que estamos desde la comodidad de nuestra casa, de algún lugar donde nosotros decidamos. Entonces, sí es un poquito, pues, más cómodo, ¿no? Pero acuérdense que no olviden los tips, ¿no? Desde que estás ya en una entrevista remota, tienes que olvidarte de las situaciones que te rodean, lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque en las entrevistas remotas, nosotros, entrevistadores, sí te estamos viendo cómo te mueves, tú si estás poniendo atención a lo que nosotros decimos, el ambiente que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque me ha tocado en algunas entrevistas que estamos preguntando, ya estamos estableciendo este vínculo de entrevista y se oyen perros ladrando, por allá algunos que estaban peleando, y sí son situaciones un poco incómodas para nosotros, los entrevistadores, y que pierde pues, esa importancia, ¿no? Como que, híjole, ya nos interrumpió ahí el perro, ya no te escucho bien, o a veces sí no me ha tocado decir, oye, no seas malito, puedes, sacar al perro o le puedes decir a alguien que nos ayude con esos ruidos, porque sí, la verdad es que sí es incómodo. Entonces, si ustedes planeen todo esto, entre sus respuestas que van a dar, lo que van a ustedes a decirnos de su personalidad, de su experiencia, de todo esto que van a preparar. Preparen también un lugar donde ustedes se sientan cómodos y donde el ruido pues, sea el menor posible para no interrumpir en las entrevistas o la concentración en las entrevistas. Más tips. Dice, hay muchas aplicaciones por donde se llevan a cabo estas entrevistas, ¿sí? Ejemplo, si una persona los va a entrevistar por vía Zoom o por acá ahorita que estamos haciendo por Google Meet, pues que ustedes ya tengan esas herramientas para que a la hora que vayamos a hacer la entrevista, pues
no nos estén mandando un mensajito de que, ay, permítame un momentito, contador, ya estoy bajando la aplicación. O permítame un segundito, es que mi teléfono no agarra esa aplicación, etcétera. Luego hay algunas, les decía, algunos argumentos que pues para nosotros pues ya no son válidos, ¿verdad? Porque pues si no tienes esas herramientas, tuviste el tiempo para bajarlas en tu aplicación, en tu teléfono, en tu computadora, en donde te vayan a hacer la entrevista, ¿vale? Como dice aquí, busca el espacio más tranquilo. También en esta entrevista importa demasiado la presentación, ¿sale? Si te están haciendo una entrevista, trata de vestirte como si fueras a una entrevista presencial, porque vean lo que me pasó. En una ocasión estaba yo entrevistando en forma remota y entonces era una entrevista en la cual le pedí a la persona que se parara un momento y que me caminara de la parte de atrás de donde estaba, ¿sí? Para enfrente, y me dice, es que no me puedo parar. Y le digo, ¿qué? ¿No puedes caminar o tienes algún problema o qué pasó? No, es que nada más, pues la verdad nada más me puse una camisa para la entrevista. Entonces, por favor, vean ese tipo de situaciones que ustedes, aunque sea una entrevista remota, pues traten de estar lo mejor preparado posible para esa entrevista, ¿sí? Por ese tipo de situaciones. Si yo te pido, oye, no seas malito, llévate al perro que entró y sácalo y no te puedas parar porque de abajo estás en pants y nada más de arriba estás con una camisa o como vayas en tu entrevista, entonces tengan presente ese tipo de cosas, por favor. Dice, como ventaja, puedes tener notas a la mano. Ensaya antes de ser entrevistado. ¿Sí? Era lo que les comentaba, alguna nota de que si yo te digo, oye, ¿y sabes a qué se dedica la empresa? No tiene nada de malo. Ah, sí, mire, aquí lo anoté y esa empresa, yo investigué que se dedica a esto, esto y esto, esto. Ah, perfecto, esos son puntos para ustedes, puntos buenos para ustedes. Ensaya la entrevista, pues lo que les comentaba, simplemente nada más lo que son sus virtudes, sus aptitudes que tienen ustedes para hacia el puesto. ¿Sale? Bien, hasta aquí es la presentación de lo que fue la entrevista.